Bueno, bienvenidos de nuevo. Hoy le pusimos un título a la charla, ¿sí? Un título medio llamativo. Si el Mashiach ya vino y si vino, ¿cuántas veces lo hizo? Bueno, el tema es así. El tema es el siguiente. Vamos a estudiar un poquito antes de entrar en ese tema, un párrafo, un capítulo de uno de los profetas que se llama Zacarías o Zeharía en hebreo. Y es uno de los profetas que está incluido dentro de un libro de profetas que se llama Trei Asar, que significa 12, porque son 12 profetas que están como encuadernados en el mismo libro o en aquellos tiempos seguramente en el mismo rollo como la Torá que viene toda seguida, se escribían rollos y se escribían todos juntos. Y el motivo por el cual se escribían todos juntos es porque como son muy chiquitos, digamos, cada profeta tiene muy poquitos capítulos, entonces se tenía el temor de que se perdiese alguno, ¿no? Por ser chiquito, como que tuvieses un folleto de algo, entonces los encuadernaron o los juntaron todos en un solo libro que se llama Trei Asar, que significa 12, 12 en arameo. Y uno de los últimos profetas es Zacarías, ¿sí? Zeharia. Este profeta vivió en la época del segundo templo, o sea, estaban volviendo de Babilonia después de 70 años, y él vivió en la época que se empezó a reconstruir el segundo templo, y obviamente que ya estaba construido, ¿no? Hay algo muy interesante, todo un panorama que él relata acá. Bueno, voy a poner un poquito de silencio para que no se escuche, pero algo muy interesante, todo el panorama que él relata y vamos a entrar porque no quiero hacer ninguna introducción. Y lo vamos a estudiar todo directamente con la explicación de uno de los comentaristas que más estudia del Tanaj, que es el Malvin, que es bastante moderno, del siglo XVIII o XIX, y explica muy en profundidad y en detalle todo lo que es los, los profetas, ¿sí? Entonces vamos a ir viéndolo con él. Dice así, Vayeit bar Hashem Sebakot Lemor, y fue la palabra de Dios y me dijo lo siguiente, es una profecía de Zacarías, ¿sí? Él está contando su profecía. Que dicho sea de paso, cuando empieza el libro, Rashi dice claramente que es uno de los profetas más difíciles de entender porque habla mucho con ejemplos y con sueños. O sea, hay profetas que hablan más directo y te explican qué significa la profecía, la visión que ellos tenían, qué significa. Pero Zeharia, dice Rashi así claramente, vamos a tratar de entenderlo como podamos, dice, en otras palabras, porque es bastante complejo. Pero no se asusten, lo de hoy, explicado por el Malvin, es bastante accesible, es muy accesible. Entonces dice así, y así fue la palabra de Hashem, así fue la palabra de Hashem. אחר ההוצאה הזאת שהודיע להם שהצום אין מועיל כלל לתקן את העבר, los judíos, acá se presentó la siguiente situación. Estaban sentando las bases del segundo templo. Entonces preguntaron a los sabios, al Cohen Gadol, preguntaron a los líderes de la generación, si así, como ya se estaba reconstruyendo el templo, si los ayunos que se habían decretado por la destrucción del templo ya estaban anulados. ¿Ah? Entonces, eso viene del capítulo anterior. Fueron a preguntar, bueno, todos los ayunos son por la destrucción del templo, por el sitio de Jerusalén, por la destrucción de la muralla, por la destrucción del templo. Ahora estamos reconstruyendo el templo. ¿Seguimos con los ayunos? Pregunta lógica, ¿sí? Entonces dice el profeta que los ayunos, Dios le contestó a través del profeta que los ayunos no ayudan a arreglar el pasado y a calmar la ira de Hashem. Veloye Tukan Inyanam, y todo por lo que fue decretado el ayuno,
todavía todavía está vigente. Si bien estamos construyendo el templo, todavía está vigente y el ayuno hay que seguir haciéndolo. Porque la destrucción del templo fue una consecuencia de otras conductas. Entonces, el hecho que se esté construyendo el templo no necesariamente significa que las conductas de los seres humanos cambiaron. Y ahora vamos a ver, si no cambiaron, por qué Dios permitió que se construya el templo. O sea, es como medio contradictorio. Si la conducta del ser humano produjo y trajo como consecuencia que el templo se destruya, ahora que se está construyendo uno podría pensar que, bueno, ya cambió toda la situación. Dice Dios, no. Los ayunos hay que seguir haciéndolos porque hasta que no cambie la conducta, eso seguirá vigente. ¿Sí? Entonces, la única manera de evitar los ayunos y de cancelarlos es cambiar la conducta de las personas. La única manera de arreglar el pasado, porque siempre, ahí voy, Adrián, siempre hablamos de la teshuvá, justamente lo que dice acá, la única manera de arreglar el pasado no es construyendo el templo, es cambiando de actitud, cambiando el comportamiento de la persona. Dale, Adrián. Era en relación a eso, o sea que los ayunos no son para arreglar el pasado, pero es para tener un mundo mejor o para el futuro, entonces. Bueno, el ayuno te hace recapacitar, ¿no? Siempre se dice que el ayuno lo que hace es como que la persona la golpea, es como que te quiere despertar, pero para cambiar la conducta, no por el ayuno. La mitzvah de Yom Kippur no es el ayuno. La mitzvah de Yom Kippur es la teshuvá, no el ayuno. ¿Está? O sea, esa es la mitzvah de Yom Kippur. Obviamente es una mitzvah ayunar y todo, pero lo importante de Yom Kippur es el arrepentimiento y el cambiar el modo de comportarnos. Entonces dice lo mismo acá. ¿Cuál fue el motivo que se destruyó Jerusalén? Dice, dice, uno de los motivos fue que ellos no escuchaban cuando los profetas venían a hablarles y a decirles que cambien su comportamiento. Vale a ir Osnam, Kieshev Sharut Shabaitaze Ye Elion. Viene Dios acá a decirle al profeta que este segundo Beit HaMikdash puede tener un nivel superior incluso al primero. Porque había un tema que en el segundo Beit HaMikdash faltaban cosas, que faltaban ciertos elementos físicos que habrían en el primer Beit HaMikdash, pero por sobre todo la presencia divina en el Beit HaMikdash, en el segundo, no era como en el primero. Entonces, para que la presencia divina vuelva en todo su esplendor, ¿sí? Hay que cambiar el comportamiento. Va a haber una reunión de todo el pueblo de Israel, como que todos van a volver de la diáspora, si se comportan con justicia y con tzedakah. ¿Sí? Entonces, a la pregunta que me hicieron, dice Dios, si se puede dejar de ayunar, no, todavía no cambiaron la actitud. Ahora hay que entender un poquito por qué, si no cambiaron su actitud, si el motivo por el cual se destruyó el templo seguía vigente, ¿por qué Dios permitió que se reconstruya el templo? Porque como que debería haber esperado a que cambien la manera de comportarse. Y Dios explica, pasa a explicar por qué permite construir el templo. Dice, tuve por Sion un gran celo, y con mucha furia, digamos, celé a Sion. Está explicando ahora, vamos a verlo en detalle, por qué estoy permitiendo que se reconstruya el templo a pesar que ustedes no cambiaron su actitud. Vamos a ver cómo dice el Malvin. Rotzel Omar quiere decir, a pesar que yo me enojé con ustedes y dije que cuando recen no los voy a escuchar, dice Dios, de todos modos se despertó en mí un celo muy profundo por Jerusalén, por la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué se despertó este celo? ¿Por qué estas ganas de reconstruirla?
porque es como que el honor de Hashem estaba despreciado, estaba devaluado el honor de Hashem. No lo hago por ustedes, porque ustedes cambiaron, dice Dios. Lo hago por mi gloria, por mi honor, dice Dios. Y a esto se refiere el versículo cuando dice que me estoy comportando con Sion con gran celo, o sea, con un trato especial. Puede ser también porque, por un lado, estoy velando por mi honor, dice Dios, y por otro lado, porque también no estoy contento con el comportamiento que tuvieron aquellos que conquistaron Jerusalén. Pues si vos me decís, bueno, yo eché al pueblo judío de Jerusalén, vino un pueblo que se comportó mejor, voy a dejar las cosas que sigan bajo el dominio de ese pueblo, dice no, ya sea por mi honor, no voy a permitir que ese pueblo siga dominando, y aparte porque ellos se comportaban peor que los Yehudim, o sea, se comportaban peor. Cuando dice que Dios se comportó con enojo, el enojo es contra el pueblo que vino a conquistar Jerusalén, porque ellos como que no mejoró la situación con ellos. Sí, Adrián, dale. Una consulta, en teoría vos decís que Hashem no es que, o sea, tenía un enojo con el pueblo invasor, pero no también no había como un contrato o un compromiso con el pueblo judí. Sí, pero si el pueblo judío rompió el pacto, rompió el compromiso, Dios ya no, o sea, si una de las partes rompe el pacto, el otro no tiene por qué cumplir el pacto. O sea, Dios está diciendo acá que Él está acá velando por su honor. No está velando en este momento por el pueblo judío. Pero vamos a ver cómo Él dice, ahora más adelante, que todo esto puede cambiar, que depende de ustedes. Les va a decir, depende de ustedes, pura y exclusivamente. Tercer versículo. Koamar Hashem, Shabti et Zion, así dice Dios, volví a Zion, volví a Jerusalén, Beshahanti betoch Jerusalén, y voy a volver a morar en Jerusalén, Benikrea Jerusalén ira emet, y Jerusalén será llamada la ciudad de la verdad, Be'ar Hashem Tsebaot Ara Kodesh, y el monte donde está el templo va a ser llamado nuevamente el monte sagrado. Y vamos a ver cómo lo explica esto. Esto es literalmente hablando. Si vamos a ver cómo el Malvin lo va desarrollando y explicando. Y él dice así. Así dijo Hashem, voy a volver a Sion. Da'ati la Shubel Sion. Mi idea es volver a Sion. Que mi presencia esté fija ahí en Jerusalén como era en épocas anteriores. O sea, quiero estar abiertamente revelado en Jerusalén como fue en la época del primer templo. Y dice, no solamente voy a morar en el templo, sino que voy a morar dentro del pueblo, entre el pueblo. No voy a morar en el templo, un lugar que va a haber que ir a ese lugar específico, sino todo Jerusalén, perdón, va a haber como una revelación divina. Esa es mi idea, dice Dios. Dice que vuelva mi presencia entre ustedes y que vuelva a haber profetas y que vuelva a haber santidad y todos los placeres que había en la época de antaño. O sea, quería volver como a la gloria original de Jerusalén en la época del rey Salomón. Abalzé talui bitnai. Pero todo esto depende de ciertas condiciones. Se tienen que dar ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Benikrea Jerusalén mira emet. Dice, dice, si ustedes van a comportarse con justicia y con verdad, Bein Adam la Javero, entre un Yehudí y otro, si ya no estamos hablando de la relación para con Dios, sino la relación entre los prójimos, y también cuando la palabra de ustedes valga, cuando la palabra que ustedes dan sea válida y la respeten, Beim Mikra, perdón que me salté acá. Beim Mikra Hashem Tsebaot Ara Kodesh, dice,
¿Cuándo el monte del templo se va a llamar el monte sagrado? Ariedeye Koanea y Ugdoshim Leloyem. Había mucha corrupción en el primer templo. Ya, o sea, toda la historia de la corrupción del primer templo, se compraban puestos, terminó con una corrupción absoluta. Dice, ¿cuándo el monte se va a llamar monte sagrado nuevamente? Solamente cuando los sacerdotes sean sagrados y se consagren realmente a su Dios, o sea, a mí. Y ya explicamos anteriormente, Sheisrael Pajadúas Sheyashubu Beilu Bagolá. Acá va a contar ahora, los Yehudim tenían 7 temores distintos. Y acá Dios les dice, si ustedes se comportan como corresponde, todos estos temores caen. Ellos habían estado 70 años en el exilio. Entonces, el primer temor que ellos tenían era volver al exilio. No querían volver al exilio. Dice que tenían 7 temores. Y acá viene el profeta, la palabra de Dios a través del profeta, a decirles que no tienen que tener miedo. La primera es, el primer temor, primero ellos vieron que la presencia divina no estaba en el segundo Beit HaMikdash como en el primero. Entonces pensaron que algo andaba mal. Entonces tuvieron temor por eso. Amar Sheyesh, y sobre esto Dios le responde, no tengan miedo, existe la posibilidad que la Shekhinah, que la presencia divina, vuelva a la ciudad de Yerushalayim. ¿Cómo? Si van a mejorar sus acciones y hacer cosas y comportarse con verdad y comportarse con santidad. Entonces, ¿ustedes tienen miedo que la presencia divina no aparezca? Bueno, compórtense como deben y la presencia divina va a aparecer. Así dijo Dios, ya va a llegar la época donde los ancianos y las ancianas van a estar sentados en las afueras, en las calles de Jerusalén. Dice, y van a ser tan ancianos que van a tener que andar con bastones. O sea, Dios promete larga vida a toda la gente de Jerusalén. Y aparte una vida tranquila, ¿no? Que van a poder estar tranquilos en la calle. Urjobot ir y Malui el Adim Beladot, y las calles van a estar llenas de chicos, de chicas, Mesahakim Birjobotea, jugando en sus calles. Dice acá el Malvi, me explica de esta manera. Había un segundo temor. El segundo temor era que el rey Darío, que era ellos venían de Babilonia, ¿sí? De Persia. El rey era Darío. Ellos temían que el rey Darío los vuelva a sacar de la tierra de Israel. Y sobre esto Dios les contesta, no tengan miedo, les promete, Shalom Gadol Kolkah, les promete una paz tan profunda, tan verdadera, Achegama Harashim, Shemas Keinim Beiradim, que incluso los débiles, que acá los llama tanto los ancianos como los niños, y Matzeu Birjobot Kiryat Belipachat, dice, van a estar en la ciudad, en las calles de la ciudad, tranquilamente jugando, paseando, sin ningún tipo de temor, de la paz que va a haber. Y dice, esto es interesante, muy interesante lo que dice ahora. Dice. Dios les dice a los Yehudim lo siguiente. Todo esto que les estoy contando, que van a estar viviendo en una paz absoluta, puede parecer un cuento. O sea, puede parecer, siempre lo hablamos con respecto al Mashiach, ¿sí? Que está escrito sobre el Mashiach, que el Mashiach viene Besej Hadad, dice, sin darnos cuenta, y que puede venir en cualquier momento, y que va a venir en cualquier momento. Entonces siempre uno se pregunta, ¿cómo puede ser que el Mashiach venga a un mundo tan corrupto, tan perdido? Entonces dice que esta misma pregunta tenían los Yehudim en esa época. ¿Sí? Ustedes se preguntan cómo puede pasar y cambiar la situación de un momento a otro, porque esto estamos hablando de que en un instante
en un instante, literalmente hablando, cambia el mundo por completo. Dice, a pesar que ustedes se sorprendan de esto, porque naturalmente, les está hablando y diciendo lo siguiente. Yo les estoy prometiendo que ustedes van a vivir en paz y que ustedes van a vivir tranquilos. ¿Les parece algo imposible? Porque estaban bajo el dominio de una potencia extranjera y estaban oprimidos y demás, si bien les permitieron empezar a construir el Beit HaMikdash, pero ellos seguían como oprimidos ahí. Entonces, ¿a ustedes les parece esto imposible? Bueno, a mí también me parece imposible, dice Dios. Como que pareciera algo imposible. Porque según la situación actual, es algo sobrenatural. O sea, no es natural. Eran muy pocos los Yehudim que quedaron en Babilonia, en Israel, y eran muy débiles, y los ejércitos persas eran la potencia mundial. Dice, parece algo fuera de lo normal, que es imposible. Dice, de todos modos, dice, Koamar Hashem, así dijo Hashem, Ineni Moshia etamim eretz Mizrach. Dice, yo voy a redimir a mi pueblo que fue exiliado hacia el oriente. Se refiere a las 10 tribus, las famosas 10 tribus perdidas. Se refiere a las famosas 10 tribus. Y voy a traer a la tierra de Israel a aquellos que fueron exiliados al occidente, al poniente, dice acá, que se refiere a la tribu de Yehudá y de Binyamin, que fueron exiliados al occidente. A Chelole va Cheloiglu, no solamente que no van a volver a ser exiliados, sino que todos se van a reunir de los 4 puntos cardinales a la tierra de Israel. Entonces Dios les dice, esta es la situación. La situación es que hoy parece todo imposible. Hoy parece todo imposible. Parece que estas promesas que hace Dios, como igual que nos hace que va a venir el Mashiach, parece imposible. Dios dice, sí, es verdad, parece imposible y parece por encima de lo natural. Pero así va a suceder, así va a ser. ¿Y por qué hablé del Mashiach? ¿Por qué hablé del Mashiach? Si vino, si no vino y cuántas veces. No sé si saben que está escrito sobre Moshe Rabbeinu, está escrito el siguiente dicho, Moshe Hugo el Rishon, Hugo el Ajarón. Dice que el mismo Moshe, que es el primer redentor, va a ser el último redentor. El mismo Moshe. ¿Qué significa esto? En otras palabras, lo que significa es que en realidad cuando salieron de Egipto, todo estaba preparado para que eso sea la redención final. O sea, la idea original del plan de Dios era sacarlos de Mitzrayim, llevarlos a Israel y que no hubiese más diáspora. O sea, todo lo demás fue consecuencia, como dijo antes, del comportamiento del ser humano. Y así, o sea que podemos decir que el Mashiach ya había venido. Mashiach era Moshe. Concretamente, ¿por qué no fue el Mashiach? Porque la generación no fue meritoria. Y esta es una idea que se trae mucho en el Talmud, que se trae mucho en las enseñanzas hasídicas. Bienvenido, Alberto. Llegaste justo a la pregunta que habíamos planteado. Sí, Víctor. Yo tengo en medio como una pregunta y una duda. Dale. O sea, vos decís que en ese momento los Yehudim no eran merecedores de la llegada del Mashiach. Si no llegó, es porque no somos merecedores. O sea, por eso acá Dios tuvo que venir a explicar por qué. A ver, pensemos lo siguiente. Si hay O Dios, sea, vendría cuando nosotros como pueblo nos elevemos de manera tal espiritualmente que nos merezcamos recibirlo. bueno, justamente, a ver, ¿por qué? Si ahí voy, déjame un segundo, un poquito la pregunta de Víctor. El motivo por el ¿cuál fue el planteo del pueblo? El pueblo preguntó si debemos seguir cumpliendo con los ayunos que tenían que ver con la destrucción del templo. Dios les dice, sí, tienen que seguir.
¿Por qué? Porque yo no estoy reconstruyendo el templo porque ustedes cambiaron de actitud y se portaron mejor. Yo lo estoy reconstruyendo o bien por mi honor, porque no soporto que mi honor se vea pisoteado, o bien porque el pueblo que los invadió a ustedes, si se comportaron peor que ustedes, pero no porque ustedes sean merecedores. Pero si ustedes se lo van a merecer, todo va a cambiar. Aunque parezca imposible el hecho de vivir en paz y de poder estar en la calle tranquilo, los chicos jugando, los ancianos no jugando, pero viviendo en paz, tranquilos, todo eso no es imposible. Sí, es maravilloso, es algo raro, pero no es imposible. Todo depende de ustedes. Y siempre se dice que, ¿por qué nosotros al día de hoy seguimos evocando ayunos o evocando distintas, por ejemplo, hay una costumbre de no dormir en Shavuot, la noche de Shavuot, se queda estudiando Torah toda la noche, porque cuando recibieron la Torah, ellos se fueron a dormir, entonces como para reparar, como están por recibir la Torah, y lo único que se les ocurre es ir a dormir. Entonces, nosotros para reparar eso, tenemos que hasta el día de hoy nos quedamos estudiando o hacemos los ayunos por la destrucción del templo. Pero ¿por qué yo tengo que hacer un ayuno de algo que yo no fui culpable? O sea, ¿por qué yo tengo que asumir esa culpa de algo que yo pasó hace 2000 años? Yo no estuve ahí. La respuesta es que si no se reconstruyó el templo, es porque nosotros seguimos comportándonos como ellos. ¿Tá? Esa sería la idea. Pero obviamente, el Mashiach va a venir igual, ¿sí? Aunque nos portemos bien o nos portemos mal, va a venir igual. El tema es cómo va a venir. Hay una alegoría en los profetas. Por un lado dice que va a venir como volando en nubes, que es algo glorioso, digamos, como saben que cuando fueron a buscar a los judíos al Yemen, los judíos del Yemen estaban muy aislados de la modernidad, no sabían que existían los aviones. Cuando fueron a buscarlos en aviones, les dijeron que era el Mashiach, porque una de las escrituras dice que el Mashiach va a venir volando en las nubes. Y así lo sacaron del Yemen y lo llevaron a Israel, a los yemenitas. No sé si saben, esto no, fue en el siglo pasado, o sea, no fue hace 500 años, fue hace 80 años atrás. ¿No? Y hay otro versículo que dice que el Mashiach va a venir con un aspecto de una persona pobre montada sobre un burro. ¿En qué quedamos? ¿Va a venir con toda la gloria en una Ferrari Testarossa o va a venir en un burro? Entonces dice que, bueno, todo depende de los méritos que haga el pueblo judío. Si va a ser algo, igual va a ser glorioso, pero digamos, la manera que va a venir el Mashiach va a depender de nuestro comportamiento. ¿Sí? Adrián, creo que te dejé colgado ahí de antes. No sé si... No, sí, bueno, era también con respecto a eso, te digo, también puede ser que esté el Mashiach, como vos decías, Moshe era el Mashiach, pero bueno, puede ser que esté actualmente y no esté revelado entre nosotros, que se va a revelar cuando actuemos bien o hagamos los deberes, por decirlo de alguna manera. Muy interesante porque, digamos, la respuesta a la pregunta que yo hice, si el Mashiach vino o no vino, y si vino, ¿cuántas veces vino? Bueno, vino cada generación. La realidad es que está escrito que en cada generación hay una persona que es apta para ser Mashiach. Cada generación, está escrito incluso que en Tisha B'Av se destruyó, el 9 de Av se destruyó el templo, y el 9 de Av nació el Mashiach. Estamos hablando de 2000 años atrás. Y en uno de los famosos debates del Ramban, en Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, lo obligaba el reino de España, él vivía en Gerona, ahí en Barcelona, y lo obligaba a mantener muchas veces debates con la curia, ¿no? Y muchos de esos curas o esos que debatían con el Rambán, que no es el Maimónides, ¿sí? Es el Nachmanides, muchos de los que debatían con él eran judíos renegados que eran muy sabios, o sea, realmente sabían mucho de Torah. Y una de las preguntas que en uno de los
debates le hacen a Nachmanides es, escúchame, si la Torá dice, o el Talmud dice que el Mashiach ya nació, pasaron 1200 años, no sé, 1300 años, ¿dónde está el Mashiach? Entonces, el Nachmanides le contestó de distintas maneras. Una manera que le contestó es, puede ser que está vivo, o sea, el Mashiach está, si el Talmud dice que el Mashiach nació, está, y puede tener 1300 años, y puede tener 5000 años, porque Dios lo puede hacer vivir el tiempo que él considere necesario. Ah, no se reveló, bueno, eso es otro tema. Vos no podés creer que él viva 2000 años, bueno, es un problema tuyo. Es un problema tuyo, pero no es un problema del Mashiach. Como que él contestó eso. Otra respuesta es que en realidad en cada generación hay un alma que es apta para ser Mashiach. Incluso creo que ya lo contamos varias veces, uno de los sabios más famosos del Talmud, que siempre lo nombramos, Rabbi Akiva, él creyó que su Rebbe, que era el famoso Bar Kokhba, su Rebbe era un rey, Bar Koziba lo llama el Talmud, Bar Kokhba, él pensó que Bar Kokhba era el Mashiach. Estamos hablando de Rabbi Akiva, a ver, no estamos hablando que cualquiera pensó que fulano va a ser el Mashiach. Estamos hablando de uno de los grandes sabios de la historia del pueblo judío. Él vio en Bar Kokhba, todas las aptitudes para ser el Mashiach. Y no solamente eso, él se comportaba con una manera servil hacia él, porque él lo consideraba un rey, lo consideraba el Mashiach. Dice que le cargaba las cosas. Bar Kokhba iba a las casas de baño y él le llevaba la ropa, le llevaba las toallas, como que le hacía de sirviente, uno de los grandes sabios de Israel. Entonces, este concepto de que el Mashiach vino, sí vino. Es verdad, vino y sigue viniendo y está viniendo. Y está viniendo constantemente. Y seguramente hoy o está oculto en algún lado, como le contestó el Rambán en ese debate. ¿Tenés preguntas? ¿Cómo puede ser que nació hace 2000 años? Bueno, está bien, tenés preguntas. Adán vivió 930, Matusalén vivió 969 y el Mashiach vivió 2000 años. ¿Cuál es el problema? O sea, para Dios no hay esas limitaciones. El único tema es que puede ser que no se reveló. Y la otra explicación es que sí, en cada generación hay una persona que es apta para ser Mashiach. ¿Qué espera para revelarse? A nosotros nos espera. Nos espera a nosotros. Que nosotros hagamos nuestro trabajo como corresponde y Él se va a revelar. El Rebbe anterior dijo que justamente este Shabbat es el Yortzeit del Rebbe anterior, y el Rebbe nuestro empezó a ser Rebbe, su yerno. El Rebbe anterior dijo que ya está todo listo, estamos todos vestidos para recibir al Mashiach. Lo único que falta es pulir los botones de la ropa, ¿no? Sacarles brillo a los botones de la ropa. Ya está todo dado para que el Mashiach venga. Entonces, y el Rebbe en su momento dijo también que yo ya hice todo lo posible, lo que yo tengo que hacer, dijo. Ahora lo dejo en manos de ustedes. Entonces, claramente, vamos a seguir con este, si quieren, con este, Víctor lo prometo, si Dios quiere, que siempre me quedo con las promesas. Este Zaharías está muy lindo, todo este texto. Pero el Mashiach vino, sí vino. Vino. No se reveló, es verdad. Moshe hubiese sido el primer Mashiach, no se dieron las cosas. Y así en cada generación. Bueno, los espero, si Dios quiere, mañana. Los voy a invitar para mañana antes del Shabbat, que podamos hacer un lejaim, si Dios quiere.